Esta mañana tengo el gusto de presentar al doctor arquitecto Oriol París Viviana. Oriol es doctor por la UPC en 2013, es máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente por la ETSAB, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en 2009, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura del Vallès, la ETSAB, en 2005, y arquitecto técnico de la Escuela Politécnica Superior de Barcelona, la EPSEB. Es socio fundador de Argamasa Arquitectura. Actualmente es docente e investigador en el área de nuevas tecnologías constructivas y sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, y desarrolla talleres experimentales en otras universidades de Cataluña, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cataluña y la Universidad La Salle Ramon Llull. Sin más preámbulo, quiero agradecerle a Oriol, mi ex maestro de la UPC, y darle la cordial bienvenida, así como también a nuestra amable audiencia. Oye, Oriol, encantada de verte. Igualmente, Lisa. Ok, bueno, quedas en buenas manos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días, hoy buenas tardes, noches casi desde aquí, España, Barcelona. Primero de todo quería agradecer la confianza, la organización de las conferencias de Ingeniería y Arquitectura y en especial a Lisa Rodríguez, que tuvimos el gusto de conocernos y de trabajar conjuntamente en la UPC en su trabajo de final de máster. Bueno, sin más preámbulos, empezaremos la presentación. El objetivo de la presentación no deja de ser quizá una visión sobre cómo podemos cumplir o cómo debemos cumplir esa condición sine qua non ya a día de hoy, que es entender que la arquitectura, tal y como la hemos hecho hasta ahora, no siempre funciona correctamente, y una de las condiciones por las cuales tenemos que modificar y cambiar maneras de entenderla y maneras de interpretarla para aplicar estrategias nuevas es entender que la arquitectura, en términos, como he puesto en el título de la ponencia, es arquitectura circular. Entender y juntarla con el concepto de economía circular. Antes de empezar y entrar en materia directamente sobre cómo podemos hacerlo, yo creo que siempre es interesante, y así lo aprendió, y creo que cómo podemos, de un modo más práctico, buscar esos conceptos y esas ideas, las maneras de hacer que la propia naturaleza ha hecho durante siglos y siglos en la capa, la biosfera, ¿no? Ha creado estructuras que probablemente no respondan a ningún estilo arquitectónico, a ninguna forma en concreto, sino que básicamente la forma viene dada precisamente por la función que desarrollan. Y con muchos casos con baja tecnología y con recursos cercanos o recursos propios del territorio, construye esa habitabilidad. Recordemos que la función principal de la arquitectura o de los elementos constructivos, los sistemas constructivos, es resolver o mejorar la habitabilidad que muchas veces ya nos proporciona un clima, pero que una condición básica para pensar si, o para creer si hacemos una buena o mala arquitectura, una manera de verlo, es entender que se comporta mejor que el clima, mejor que el sitio donde está ubicado. Por lo tanto, la voluntad de esta arquitectura, quizá más básica, más tradicional, sin ser una arquitectura de estilo, es responder a esa necesidad, ¿no? Tenemos ejemplos y miles de ejemplos donde la naturaleza ha construido, sigue construyendo arquitecturas que responden básicamente a la necesidad de la supervivencia y a la necesidad de la habitabilidad. Si buscamos un poco y nos acercamos más a las culturas más tradicionales, a nuestros antepasados, e incluso culturas que actualmente todavía vienen así, porque así es su modo de vivir y de entender la vida y de construir esa habitabilidad, nos damos cuenta que estas sociedades son sociedades de origen orgánico, quiere decir que trabajan y viven de la biosfera y entienden el territorio. Por lo tanto, interpretan de una forma clara cómo es el territorio, cómo es el clima, y a partir de aquí ellos transforman esa realidad
climática y de lugar para conseguir esa habitabilidad o adaptar o mejorar esa habitabilidad que el clima quizás no les proporciona de forma directa. Construcciones o sistemas que son efímeros, sistemas que son flexibles, que se adaptan, que no hay, digamos, ningún problema en permanecer en un sitio, en un lugar durante un tiempo y moverse y desplazarse cuando las condiciones mejoran en otra ubicación. Pero también tenemos ejemplos, múltiples ejemplos de arquitecturas, ciudades, construcciones que permanecen en el tiempo en un lugar, que han elegido meticulosamente cuál es esa ubicación y por qué, leyendo el territorio y de algún modo también transformándolo y modificándolo para conseguir esa habitabilidad que es necesaria para la vida, ¿no? Cuando vemos construcciones de este tipo o ciudades de este tipo, tenemos que entender que no solo tenemos que fijarnos en los materiales que constituyen esta ciudad o cómo se organiza propiamente la distribución de edificios, el contacto entre ellos o los huecos o los llenos que están generando para dar una respuesta climática, sino que, lógicamente, lo que tenemos que ver es todo su entorno. El entorno es el que les permite y les habilita esa habitabilidad en la construcción que ellos han generado. Por lo tanto, son conscientes de que el entorno es tan importante o más que la propia construcción de la ciudad. Avanzando un poco más en el tiempo y tomando como dos ejemplos muy claros para ver cómo esta tecnología constructiva ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y donde el conocimiento y las pruebas de ensayo y error han ido haciendo que las construcciones avancen hasta los sistemas constructivos que tenemos en la actualidad, nos fijamos que construcciones como la que ven a la izquierda, ¿no? Construcciones que pertenecen al siglo X, al siglo IX, aquí en el románico, en España, son construcciones masivas, son construcciones donde utilizan prácticamente un único material para resolver esa habitabilidad, ¿no? De la proporción de material utilizado y el espacio habitable es una proporción que prácticamente es paritaria. Y vemos cómo al cabo de unos años, pasados ya unos siglos, esa construcción evoluciona hacia sistemas mucho más especializados, donde tanto los materiales que aparecen como los propios elementos constructivos que se utilizan son más una suma de las partes que no un todo construido, como vemos en la imagen de la izquierda. Por lo tanto, aparece poco a poco una especialización, ¿no?, de los elementos que forman parte de este sistema constructivo. Y por lo tanto, el material sí, como veremos un poco más adelante, es, digamos, la primera piedra, y nunca mejor dicho, es la primera piedra del sistema constructivo. Pero que veremos que el material de por sí aporta, que no es poco, unas propiedades y unas características que después nosotros transformamos y utilizamos para hacer los elementos constructivos y finalmente sistemas y arquitecturas realmente bellas como las que vemos aquí. Pero no es hasta la revolución industrial, hasta el descubrimiento, el desarrollo de la máquina de vapor, donde vemos que hay una explosión, tanto en términos económicos, efectivamente, pero en términos arquitectónicos también, donde los sistemas constructivos evolucionan, hacen un salto hacia adelante y donde estas construcciones dejan de ser tan pesadas como eran en la antigüedad y pasan a ser sistemas yuxtapuestos, ensamblados, elementos discontinuos que unidos forman todo el sistema constructivo. El caso de Crystal Palace es un caso paradigmático, lógicamente, porque es una de las primeras construcciones claramente industrializadas que fueron prefabricadas totalmente, ¿no?, y fueron montadas y ensambladas en el lugar, ¿no? E incluso, una cosa que ahora parece a veces difícil
de entender o difícil de que podamos conseguirlo, esta arquitectura fue desmontada y transportada en otro sitio, en otro lugar del sur de Londres, y fue otra vez montada para permanecer durante unos años más. En este sentido, si ya nos centramos en el tema de impactos ambientales de los materiales, nos damos cuenta que la evolución, en tendencia, lógicamente, hay casos que se escapan quizás de ese paradigma, ¿no? Pero la tendencia ha sido en hacer edificios mucho más ligeros, en dejar esa pesadez de las construcciones murarias, de las bóvedas, de la construcción masiva de la arquitectura para construir este hábitat, y pasamos a utilizar sistemas constructivos mucho más ligeros. Lógicamente, gracias, evidentemente, al desarrollo de nuevos materiales que permiten estos nuevos sistemas constructivos mucho más ligeros y que, por contra, como veremos, contribuyen de una forma más intensiva al impacto ambiental del edificio. Por lo tanto, la tendencia actual es hacer edificios más ligeros, pero incrementando de forma prácticamente exponencial los impactos que de ella, de la construcción, se derivan. La situación actual, evidentemente, es la que es, y yo creo que es innegable aceptar que hemos sobrepasado los límites y la biocapacidad del planeta. Me sabe mal a veces hacer estas conexiones a Latinoamérica o a países donde precisamente todavía hay zonas en las que no se ha sobrepasado la biocapacidad del territorio, de ese continente, y precisamente yo intento explicar esto desde una zona en la que, como ya ven, el color es rojo y precisamente lo hemos hecho mal, o lo hemos hecho no todo lo bien que deberíamos haberlo hecho. Para empezar un poco a introducir el tema del impacto ambiental a nivel global y para ver un poco la magnitud de cómo tenemos que mejorar y cómo tenemos que disminuir este impacto ambiental de los edificios, de la arquitectura, relacionado sobre todo con los materiales, pero también en el uso de los edificios, me gusta hacer referencia siempre a la fórmula IPAT, una fórmula que fue polémica durante los años 70, porque se decía que era muy simple para calcular el impacto ambiental de un país o de un territorio o del mundo, ¿no? Donde básicamente dependía de tres variables. Independientemente de la precisión en la que nos pueda dar la valoración del impacto ambiental de un territorio, sí que al menos nos da un orden de magnitud y para saber cómo estamos de bien o cómo estamos de mal. Karen Müller, un ingeniero alemán que hizo una estimación utilizando esta fórmula de los años 70, la fórmula IPAT, en la que hizo una estimación y dijo, bien, si queremos minimizar el impacto ambiental de un territorio a la mitad, teniendo en cuenta que las variables que intervienen en esta fórmula son la población, la afluencia es la capacidad, el PIB de un país, es decir, el flujo de materiales, recursos y servicios que utiliza una persona de un país. Y la última variable, que es la tecnología, la industria, la variable que genera esos bienes de consumo, nos fijamos que tenemos claro que la tendencia actual de la población es creciente. La afluencia, evidentemente, intentamos que todo el mundo llegue a obtener o a tener las mismas posibilidades a nivel mundial. Por lo tanto, la T, que es la tecnología, debería mejorar 30 veces, del orden de 30 veces. Deberíamos mejorar el impacto de la tecnología del orden de 30 veces. Eso no es un 30% de mejora, eso es 30 veces más. Eso significa que una cosa que le corresponde un impacto 100, deberíamos ser capaces de conseguirla, de conseguir esa utilidad por un impacto 3 o 4. Actualmente ya tenemos herramientas que ya son bien conocidas, como es el análisis de ciclo de vida de los edificios, en el cual se contemplan todas las fases desde la extracción de los recursos
hasta el fin de vida de los edificios. Y si nos fijamos, la última fase, la fase D, es la que contempla precisamente esa capacidad, ese potencial de reutilización, de reciclaje o de recuperación de los elementos constructivos, de los sistemas constructivos que hemos utilizado durante la vida útil de este edificio. Y precisamente aquí es donde está la clave para poder cumplir esa condición de las 30 veces. Si nos fijamos en los impactos de los materiales por unidad de kilogramo, sabemos que precisamente los materiales extraídos de la biosfera que tienen poca, digamos, transformación industrial, son materiales de bajo impacto ambiental. Precisamente son los impactos que están alrededor de las unidades de impacto, de 5 megajoules como máximo, y a partir de aquí aparecen todos esos materiales que son necesarios hacer una transformación industrial intensiva, extracción de productos y de recursos de la litosfera, y nos acercan a impactos del orden de las decenas o las centenas. Tenemos impactos ambientales por unidad de kilogramo de aluminio, por ejemplo, de 200 megajoules por kilogramo, mientras la madera está del orden, madera serrada estaría al orden de 3. Eso, lógicamente, aplicado en la arquitectura, pues también nos damos cuenta que los materiales de bajo impacto ambiental y las arquitecturas que han utilizado esos materiales utilizan varias de las propiedades de estos materiales para resolver el tema de la habitabilidad. Y precisamente justo lo contrario, las arquitecturas que utilizan la alta tecnología, materiales de mayor impacto ambiental, nos fijamos que prácticamente de esos materiales solo utilizan 1, 2 o 3 propiedades, pero que es el conjunto y la suma de varios productos de la construcción que nos dan la solución concreta a la habitabilidad. Bien, todo eso ya lo hemos contado, ya sabemos primero cuánto pesan los edificios más o menos por metro cuadrado. Estos son valores y datos de un estudio que se hizo aquí en Cataluña, en España, y lógicamente responde bastante a la tipología constructiva en nuestro país, pero es extrapolable a otras arquitecturas y a otros países, y precisamente creo que es un reto que todos los países empiecen a calcular cuánto pesan sus edificios, cuántos y qué materiales conforman esta arquitectura. De la radiografía que se hizo de este estudio se aprecia claramente que subsistemas como la estructura, la envolvente, cubierta, son subsistemas del edificio que son los que mayor pesan, evidentemente porque tienen mayor presencia. Pero si lo transformamos también a emisiones de CO2, debidas a los materiales, entendemos, no al uso del edificio, también son los 3 subsistemas del edificio que mayor impacto aportan causan al impacto global del edificio. Por lo tanto, son los 3 subsistemas que deberíamos atacar y afrontar para buscar alternativas de mejora. Pero también sabemos cuánta agua consume un edificio, no agua que consumen los habitantes del edificio, sino agua que se ha utilizado para construir el edificio. Agua que está embebida en los materiales o que hemos utilizado durante el proceso constructivo, ¿no? Y es del orden de 140 litros por metro cuadrado construido. No está mal. Que muchas veces acostumbra a ser agua muy potable, agua que no tiene un carácter industrial, es un agua como la que podemos beber del grifo. Bien, la relación de impactos entre lo que es el uso del edificio en comparación a los impactos por la construcción del edificio, actualmente estamos en una relación del orden de 60-40 para unos 50 años de vida útil del edificio, ¿no? Por lo tanto, esta relación 60-40, 60 para uso del edificio, 40 para la construcción del edificio, es un porcentaje que irá variando, lógicamente. Con las normativas actuales y las certificaciones ambientales, por ejemplo, de los edificios, estamos obligando a hacer arquitectura que prácticamente no consuman energía. Eso es bueno, eso es positivo, evidentemente, pero nos seguirá quedando ese 40% que se convertirá, lógicamente, en un 100% de impacto ambiental debido a los materiales que utilizamos para construir esa habitabilidad, ¿no? Los valores de impacto de un edificio, de una vivienda de 100 metros cuadrados,
nos dan orden de magnitud de poder dar la vuelta al mundo en coche 50 veces, o en términos europeos, utilizar, digo en términos europeos en el sentido de que, porque sabemos el ratio en el que nos movemos por kilómetro año habitante, 200 años de uso de un edificio es equivalente, ¿no? Por lo tanto, los impactos son realmente altos y elevados, y nuestro siguiente reto es afrontar esos impactos debido a los materiales de construcción. Evidencias de que los recursos son limitados, son finitos, los de la litosfera son evidentes. Hay multitud de documentación publicada, de investigaciones publicadas, donde limitan y dicen los recursos que quedan y los años que quedan de cada uno de los recursos. Con una aproximación, evidentemente, de 20 años, de 10 años, pero es igual. El dato, la información ya está lanzada, ¿no? Por lo tanto, si son 40 o son 60 y se han equivocado, es igual, ¿no? Digamos, el objeto, la confirmación es que los recursos de la litosfera que utilizamos para construir son limitados. Y por lo tanto, en ese sentido, el modelo que tenemos de construcción y de fabricación de los productos y la construcción de la arquitectura y después el fin de vida del edificio, tenemos que intentar cerrar este ciclo, porque no podemos primero seguir extrayendo más recursos de forma ilimitada y segundo, no podemos seguir vertiendo por la parte final más residuos a la atmósfera y a la biosfera. Por lo tanto, veremos que algunas estrategias todavía son posibles y son las que nos gustaría de algún modo aplicar a los nuevos modelos arquitectónicos. La vía de la optimización ha sido una vía y es una vía que ha sido válida para reducir las emisiones, para reducir los impactos, pero la optimización en sí no lleva, digamos, al objeto final, que es cerrar el ciclo, porque en el fondo lo que estamos haciendo cuando optimizamos es minimizar el impacto en un porcentaje alto o bajo, pero realmente no llegamos ni a minimizarlo 30 veces, como se estimaba en la fórmula IPAT, ni presenta nuevos modelos y estrategias de cambio que sean suficientemente paradigmáticas. La apuesta por los sistemas robustos, por los sistemas más resilientes, parece que puede ser un camino porque precisamente, a lo mejor, en primera instancia no están optimizados para un uso en concreto, pero son capaces de ubicar más usos o dar respuesta a una mayor flexibilidad. De aquí que sean más resilientes. Y por lo tanto, cuando pensamos en el término de optimización y lo pensamos para un objeto muy concreto, probablemente sí que podemos optimizar ese objeto para esa función. Pero si pensamos en el ciclo de vida total del edificio y en su potencial de reutilización y reciclaje, nos damos cuenta que esa optimización no siempre va a favor y en bien de la sostenibilidad. Por lo tanto, hay dos parámetros en el sistema biosférico y en el sistema litosférico que hay que cumplir, y hay una condición que es el tiempo. El tiempo en el sistema biosférico para que tenga tiempo la biosfera de reponer esos recursos, y ese ritmo lo marca la biosfera, y el tiempo en la durabilidad aplicada a los sistemas tecnosféricos. Es decir, que cuanto más dure esa utilidad del objeto o del sistema o del elemento, mayor facilidad podremos intentar conseguir cerrar el ciclo de los recursos y de los materiales. Por lo tanto, la perspectiva y el enfoque estratégico no lo planteo desde el punto de vista del material. El material, como hemos visto, es un recurso y tiene unas propiedades, pero nosotros los transformamos en las funciones que queramos dentro del edificio. Y por lo tanto, podemos utilizar la madera, podemos utilizar la piedra, podemos utilizar la cerámica, pero la podemos utilizar bien o la podemos utilizar mal. Y a pesar de que sea un material de bajo impacto ambiental, si lo utilizamos mal, puede llegar a ser un recurso mal utilizado y peor en términos de impacto ambiental que uno que tenga quizás un valor más alto a nivel unitario. Por lo tanto, la utilidad y la transformación
y uso de esos materiales depende del proyectista, del técnico o del arquitecto. Podemos trabajar con hormigones, podemos trabajar con madera, distintamente veréis que no hay preferencia para ningún material. La importancia es cómo transformamos y qué hacemos con él a nivel de elemento constructivo. ¿Qué capacidad tiene de ser desmontado? ¿Qué capacidad tiene de ser reciclado? Planteo aquí dos estrategias a nivel de proyecto, pues no a nivel de materiales, sino a nivel de proyecto. Entendemos que el edificio, y más en la situación con la que hemos vivido de pandemia, tienen que ser adaptables al espacio y entender el edificio como una infraestructura, como un sistema, un esqueleto que le podemos cambiar los usos y las utilidades de ese espacio a lo largo del tiempo, porque precisamente nosotros, digamos, vamos a vivir 80, 90 años, pero el edificio permanecerá y las necesidades van a cambiar seguro, y lo estamos viendo cómo van cambiando día a día. Por lo tanto, sistemas que son infraestructura y que permiten encabir distintas cajas de utilidad en el interior con sistemas reversibles, sistemas desmontables, sistemas que podemos ampliar esta caja y que podemos utilizarla para varios usos distintos. Hemos visto cómo se han habilitado, al menos en nuestro país, hoteles como hospitales en tiempos de pandemia. Hoteles que estaban cerrados se han habilitado como habitaciones de hospitales, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad depende del proyecto y eso no inhabilita que sea un buen proyecto o un mal proyecto a nivel funcional para el primer uso, pero tiene que ser capaz de adaptarse y ser flexible durante toda su vida útil. Y por otro lado, la reversibilidad de los sistemas, ¿no? Trabajar con sistemas constructivos que sean capaces o que faciliten el montaje o la improvisación, digamos, a lo largo de la vida del edificio en cambiarse, transformarse, modularse, sin tener que pasar por el proceso de reciclaje, que evidentemente es el último eslabón de la cadena. Reciclar, sí, condición, evidentemente, pero antes de reciclar tenemos que poder reutilizar las cosas, ¿no? Dejar de pensar en que siempre trabajaremos con materiales nuevos o elementos constructivos nuevos, sino que a lo mejor podemos utilizar sistemas constructivos ya reutilizados, digamos, ¿no? La pregunta que siempre a veces me planteo y que planteo a mis compañeros de investigación o a los compañeros de estudiantes es ¿cómo es o cómo sería el edificio que a ti te gustaría encontrarte? Y si somos capaces de respondernos a esta pregunta, probablemente seremos capaces de transformar la manera de cómo pensamos los edificios. Edificios que se han diseñado para la temporalidad y que han conseguido esta meta. En una exposición universal donde esos edificios, donde cada país expone, digamos, particularidades de su país, la cultura, la economía, los negocios, etcétera, que después permanecen ahí en la eternidad sin tener ningún uso, ¿no? Peter Zumthor, en la Exposición Universal de Hannover, diseñó este edificio, ¿no? Construido con madera sin transformar, con madera directamente aserrada, que después fue recuperada, desmontado el edificio y recuperada completamente para otras construcciones, para otro producto, para otra venta. Y actualmente permanece en ese lugar otro edificio, precisamente. Por lo tanto, tres condiciones que me gusta siempre pensar antes de arrancar un proyecto es pensar que un edificio tiene que tener una estrategia, ¿no? Una estrategia de un posible uso de ese edificio que contempla menos 2 o 3 escenarios. No será óptimo para el primer escenario, ni será óptimo quizá para el segundo escenario, pero será apto para ambos escenarios. De eso, Stuart Brand hace un estudio muy interesante sobre la evolución de edificios a lo largo de 100, 200 años en Estados Unidos y cómo han ido cambiando los usos interiores de estos edificios, cómo se han ido ampliando, cómo han ido creciendo y evidencia que a lo largo de 200 años una misma infraestructura, entendiendo el edificio como una infraestructura, estructura y envolvente, va cambiando sus usos y sus necesidades en función de los cambios sociales. La segunda premisa es entender que el edificio, pues, es un banco de materiales, es un banco de recursos. No es un objeto finito, sino es
un banco y que tenemos que utilizar. Y quizás van a ser los últimos recursos que podemos utilizar los siguientes 200 años. Si cortamos la cadena de extracción de recursos, es evidente que tenemos que saber diseñar y saber construir para facilitar a las nuevas generaciones que puedan utilizar y reutilizar esos elementos constructivos y materiales para nuevas arquitecturas, quizás que no han sido tan flexibles en su espacio. Y por último, y finalizo, la idea que creo que va a cambiar todo y que en el fondo lo está cambiando todo. Tenemos que cambiar la idea de que compramos recursos y que en el fondo lo que queremos realmente nosotros es alquilar servicios. Nosotros queremos la utilidad de las cosas, el servicio de las cosas, no queremos los objetos, ¿no? Tenemos que volver a ese modelo en el que la utilidad estaba por encima del objeto. El objeto era alquilado, el objeto era prestado y se devolvía otra vez a la industria para que lo volviera a utilizar y volverte a servir esa utilidad, ¿no? Y eso ya hay muchas industrias que lo están implementando en sus productos, pero tenemos que implementarlo también en la arquitectura. Pensar que cuando uno diseña pensando en que el edificio no es un objeto finito, que tiene un uso finito a 50 años vista, y piensa en que es un objeto que es cambiante, quiere cambiar, el concepto de alquiler, entendido desde el punto de vista del alquiler de los objetos y de la utilidad de las cosas, van a cambiar profundamente el diseño de la propia arquitectura, de los sistemas constructivos o del uso, digamos, de los materiales. Bien, espero haberme ajustado al tiempo. Esta es la última imagen. La certificación Cradle to Cradle contempla, lógicamente, estos objetivos, ¿no? Del cierre de ciclo, del uso de los materiales y de los recursos. Muchas gracias y quedo a disposición para cualquier duda o pregunta si es que ha aparecido. Muchísimas gracias. Gracias, Oriol, por tu disertación. Estupenda, muy conceptual, no esperábamos menos. Esa filosofía tecnológica de la concepción del edificio, con esa visión de economía circular, sostenible, la verdadera sostenibilidad, aunque no podemos dar por sentado de que tenemos la verdad pura, unas corrientes u otras. Y en este sentido, hay unas consultas que llegaron a mi correo por colegas profesionales dedicados al área de la certificación de edificios. Esto en nuestras latitudes aún no es una normativa con cierta obligatoriedad. En nuestra ciudad, la institución autónoma que otorga permiso de construcción tiene una certificación que deriva de la estadounidense, de la SRA, de la LEED. Nosotros tenemos una certificación llamada House que aborda cada componente del edificio, pero todo el mundo se emociona para preparar un proyecto con ciertas características de sostenibilidad sin verdaderamente hacer una evaluación de escenarios a largo plazo. Entonces quisiera que nos comentaras, y para responder a estos colegas, sobre cómo lleva esto la Unión Europea, específicamente España, cómo controla esto a través de marco regulador y normativas. Mal. Muy bien. Bueno, explicaré. Mal en el sentido, perdona, es que tenía un problema con el sonido. Digo mal porque bajo mi punto de vista deberíamos estar ya 2 pasos más allá. Actualmente, cuando uno desarrolla un proyecto aquí en España, todos esos conceptos no están bajo ninguna normativa. Es decir, usted básicamente puede hacer un edificio con una tecnología constructiva cualquiera, utilizando materiales cualesquiera, y la única condición a nivel ambiental que debe cumplir, bueno, soy un poco estricto, exagerado en el tema, pero es verdad. El código técnico de la edificación, que es el código que nosotros utilizamos, regula el consumo energético del edificio.
Por lo tanto, regula cuánta energía demanda ese edificio y exige unos niveles que continuamente están cambiando y actualmente ha habido una actualización que exige aún más que el edificio consuma cada vez menos, ¿no? Pero en términos constructivos y tecnológicos, no hay una normativa específica que te diga que tengas que contabilizar qué materiales, cómo los utilizas, ni una normativa que te obligue a pensar un plan estratégico para este edificio y en su futuro. Esto, quien se aproxima más son las certificaciones ambientales, LEED, BREEAM, DGNB, que sí que realmente aportan algo y algo más desde todos los puntos de vista de la sostenibilidad al edificio, en términos urbanísticos, de comunicación, de demanda e incluso de materiales, ¿no? Y obtienes, lógicamente, mayor puntuación si utilizas materiales de origen reciclado, de elementos reutilizados, si estás en una rehabilitación y aprovechas elementos materiales, eso puntúa. Por lo tanto, el concepto de cierre de ciclo aparece de un modo particular en el tema de materiales y recursos. Muy bien. Pues digamos que con la certificación podríamos haber ganado ya un 50% para asegurar la sostenibilidad del proyecto y la baja o evitar los impactos ambientales. Sin duda la certificación es un paso, pero el análisis de ciclo de vida es una metodología que nos permite ver el todo, ¿verdad? Y evaluar más allá de meramente el proyecto de diseño en sí, sino que ir ya a la parte operativa. Mira, tengo una pregunta y muchos agradecimientos y felicitaciones por tu ponencia en el chat. Y dice, Ángel Daniel dice, en la actualidad existen materiales de construcción alternativos que frenen de alguna manera el impacto ambiental que genera la extracción de las materiales naturales, materias primas. Por ejemplo, no doy ejemplos. A ver, la pregunta es si existen estos materiales que deriven de materias primas naturales, que minimicen el impacto ambiental, que tú has enfocado esto en tu ponencia. Perdona, Lisa, ¿puedes repetir un segundo Sí, la pregunta? dice Ángel, en la actualidad, ¿existen materiales de construcción alternativos que frenen de alguna manera el impacto ambiental, que genera la extracción de materias primas o materiales naturales? Bueno, yo creo que los materiales que disponemos actualmente, incluso los que se están innovando a nivel muy natural en el sentido de aprovechar residuos de la agricultura para hacer nuevos materiales para aplicar a la construcción, la clave está en si utilizamos materiales de bajo impacto es porque son materiales de la biosfera, es decir, que tienen baja transformación y, por lo tanto, implícitamente no van asociadas ni emisiones de CO2 ni impactos, por ejemplo, energéticos, ¿no? Pero siempre que utilicemos materiales de la litosfera, por lo tanto, de recursos minerales, ahí no hay mucho camino, digamos. Podemos mejorar, la industria puede mejorar sus técnicas de extracción, pero eso limitará las emisiones, pero no frenará el agotamiento de recursos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que intentar es cortar la cadena de suministro y empezar a reutilizar todo el flujo de materiales que está actualmente utilizándose en el mundo. Es decir, utilizarlo transformado, ¿no? Sí. Y perdona, porque ahora he pensado, a primera pregunta, sí que es verdad que desde hace un año la ley de contratos de Estado aquí en España obliga, para los proyectos públicos, obliga a hacer un análisis de coste de vida del edificio en términos económicos. ¿Cuánto va a costar el mantenimiento y uso de ese edificio? Y, por lo tanto, implícitamente tienes que hacer un análisis de ciclo de vida, ver cuánto duran las cosas, qué mantenimiento tienen, para poder tener un precio. Por lo tanto,
estamos, digamos, a un paso de incorporar el ACV como una condición de los proyectos. Muy bien. Pues qué alegría, ¿no? Porque Europa es puntera en esta área, ¿no? Dado que, bueno, mucho de la contaminación se debe a que son países altamente industrializados, ¿no? Al igual que Asia. Y hablamos ya de masas continentales. Mira que hay Juan Molina, que fue el ponente anterior, te dice, gracias, ¿qué opinas sobre la arquitectura moderna del siglo XX y que hoy sus edificios estén en pie, a la luz de la teoría que has explicado? Yo creo que cada momento y cada sociedad ha tenido su arquitectura y ha estado bien hecha. Y probablemente porque quizás por desconocimiento de los propios arquitectos o porque buscaban más un estilo, una manera de hacer o innovar tecnológicamente, ha llevado a esos modelos y esas arquitecturas del siglo XX. También es interesante leer cómo Le Corbusier descubre en sus últimos edificios y en sus últimas obras la importancia de la radiación solar y del efecto invernadero dentro de los edificios, cuando ya había hecho muchas obras con ventanales espectaculares y aparece la celosía y la protección solar casi que al final de todo. Poco a poco yo creo que como la condición, digamos, ahora ya es sine qua non intentar convivir con el planeta y ayudarlo a que sufra menos, digamos, y que somos nosotros los culpables, evidentemente, de todo esto, pues hay que ir rectificando, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto que cada sociedad y cada momento ha tenido su arquitectura muy justificada y realmente interesante. Todas tienen algo interesante en cada momento, evidentemente. Muy bien, Lisette. ¿Tienes alguna pregunta más? No. Pues el tema tecnológico de las TIC y las conexiones siempre es todo un tema, ¿no? Esto que entramos y salimos. Bueno, pero lo importante es toda la reflexión que tú nos has dado. Nos queda un minuto y yo creo que con esto ya nos vamos despidiendo. Antes que nada, en esta temática hay tanto que discutir y de tanto que conversar, ¿verdad? Pero lo importante es que en espacios como este nos quedará este testimonio tuyo y esta conferencia que ya servirá como un referente. De hecho, es el preámbulo para la siguiente conferencia, que también aprovecho para agradecerte, pues tú has sido uno de los asesores del análisis de ciclo de vida del edificio de Cero Energía Neta, ¿no? Entonces, así es como se planificó. Tú primero nos explicas todas estas teorías y ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación aquí en El Salvador. Hemos leído todas las preguntas que nos han llegado. Agradecemos muchísimo el tiempo de Oriol París. Te damos las buenas tardes allá en Barcelona, España. Gracias. Y nada, pues un saludo para todos nuestros estudiantes de la UCA, de Arquitectura de la UCA, Oriol. Muy bien, muchas gracias. Y de verdad, reitero, muchas gracias por la invitación y es un placer poder explicar un poco una visión de la sostenibilidad y que en el fondo nunca ha querido ser una visión única, ni mucho menos, sino abrir un debate para discutir sobre estos conceptos y evolucionar entre todos y buscar la respuesta. Excelente, Oriol.